La gran sala en Nexus Prime bullía con energía nerviosa. Representantes de 47 especies alienígenas diferentes llenaban la cámara de cristal. Sus extrañas formas proyectaban sombras extrañas bajo las luces flotantes. Algunos parecían insectos gigantes, otros se asemejaban a árboles andantes, y unos pocos eran solo bolas de energía brillante que flotaban sobre sillas especiales. El embajador Taimin se sentó en silencio en la sección humana. Era un hombre alto con cabello oscuro y ojos tranquilos que no se perdían nada a su alrededor. Los alienígenas susurraban, hacían clics y emitían sonidos que su traductor apenas entendía. Todos hablaban de lo mismo, la Tierra. El alto canciller Mork flotaba al frente de la sala. Su cuerpo de energía pulsaba con diferentes colores mientras hablaba. Hoy decidimos el destino del tercer planeta en el sistema Soul 3. Sus habitantes lo llaman Tierra. Un holograma apareció sobre el suelo de la cámara. Mostraba un mundo azul y verde girando lentamente en el espacio. Taman había visto esta imagen 1000 veces, pero ver su hogar exhibido como una muestra en un laboratorio todavía le revolvía el estómago. El consejero Beltar se levantó de su asiento. Era un soriano, con aspecto de un gran lagarto que caminaba sobre dos patas. Sus ojos amarillos brillaron mientras hablaba. Estos humanos se están convirtiendo en un problema. Han descubierto la comunicación más rápida que la luz. Han construido armas que podrían amenazar nuestras naves exploradoras. Otras voces se unieron. El representante Mantis chasqueó rápidamente. Su cabeza de insecto temblaba. Son criaturas violentas. Nuestras observaciones muestran una guerra constante entre su propia especie. Su tecnología crece demasiado rápido, añadió la delegada cristalina, su voz resonando como vidrio roto. En solo 50 años, han avanzado desde cohetes simples hasta la energía de fusión. Taman escuchó cada queja. Cada palabra hacía que su gente pareciera monstruos peligrosos, pero él conocía la verdad. Los humanos no eran los primitivos que estos alienígenas creían. ¿Qué sugieres?, preguntó Mork. La lengua de Beltar se agitó para saborear el aire. Acción militar. Una demostración de fuerza. Llevamos una flota a su sistema y exigimos sumisión. Una vez que vean nuestro poder, se rendirán. Entonces podremos controlar su desarrollo. Murmullos recorrieron la cámara. Algunos alienígenas asintieron con sus diversas cabezas. Otros parecían inciertos. Hay alternativas, dijo el consejero Tise, una criatura anfibia con piel gris húmeda. Podríamos hacer contacto pacífico, ofrecerles membresía en el consejo bajo nuestra guía. Demasiado peligroso, siseó Beltar. No se puede confiar en estos humanos. Miren su historia. Guerra tras guerra tras guerra. Resuelven cada problema con violencia. El embajador Taman finalmente se puso de pie. La cámara quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia él. Era el único humano en la sala, el único que realmente sabía de lo que era capaz la Tierra. Honorables consejeros, comenzó, su voz firme y tranquila. Debo oponerme a este plan. Los ojos de Beltar se entrecerraron. Por supuesto que sí. Defiendes tu mundo natal primitivo. No defiendo nada, respondió Taman. Simplemente les advierto. No entienden lo que están considerando. Explica, ordenó Mork. Taman miró alrededor de la cámara a todas las caras alienígenas. Algunas mostraban curiosidad, otras desprecio. Todas ellas mostraban el mismo defecto fatal: arrogancia. Ustedes ven a los humanos como primitivos porque usamos armas cinéticas en lugar de plasma. Creen que somos débiles porque peleamos entre nosotros. Creen que somos indefensos porque nuestra nave parece lenta y tosca en comparación con la suya. ¿No son estas cosas ciertas?, preguntó la representante etérea, su voz como el viento a través de campanas de cristal. Son observaciones sin comprensión, dijo Taman. Han observado a la humanidad durante décadas, pero no han aprendido lo que nos hace diferentes. Beltar golpeó con su mano con garras el apoyabrazos de su silla. Basta de acertijos. Habla claro. Taman permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo: los humanos no luchamos guerras para ganar territorio o recursos.
Luchamos guerras para aprender a luchar mejores guerras. Cada conflicto nos enseña algo nuevo. Cada derrota nos hace más fuertes. Cada victoria nos muestra una nueva forma de lograr la victoria. La cámara estalló en un parloteo confuso. Muchos alienígenas parecían desconcertados por este concepto. Haces que la guerra suene como educación, dijo Tise. Para los humanos lo es, respondió Tamman. Hemos estado estudiando la guerra durante miles de años. Sabemos más sobre el conflicto que cualquier especie en esta cámara, y sabemos que el enemigo más peligroso es el que subestima a su oponente. La forma de energía de Mork pulsó más brillante. Estás amenazando al Consejo. Estoy advirtiendo al Consejo, dijo Tamman. Ven armas primitivas y asumen mentes primitivas. Ven conflictos internos y asumen debilidad. Ven un solo mundo y asumen aislamiento. Todas estas suposiciones son incorrectas. Pruébalo, gruñó Beltar. Tamman sacudió la cabeza con tristeza. Espero no tener que hacerlo nunca. El debate continuó durante horas. Una por una, las especies expresaron sus opiniones. La facción militar, liderada por Beltar, presionó fuertemente por la invasión. Pintaron a los humanos como una amenaza creciente que necesitaba ser detenida antes de volverse peligrosa. La facción pacífica instó a la cautela. Sugirieron observación, negociación, contacto gradual, pero sus voces eran menos y menos seguras. Finalmente, Mork pidió la votación. Todos los que estén a favor de la acción militar contra la Tierra. Manos, garras, tentáculos y pulsos de energía se alzaron por toda la cámara. Tamman los contó en silencio. Cuando terminó el recuento, 31 especies habían votado a favor de la guerra. Los que se oponen, 16 votos más fueron emitidos contra la invasión. La decisión está tomada, anunció Mork. La flota del Consejo partirá hacia la Tierra en 6 meses estándar. Los humanos se someterán a la autoridad del Consejo o enfrentarán las consecuencias. La cámara comenzó a vaciarse mientras los representantes salían, charlando sobre la histórica votación. Tamman permaneció en su asiento, mirando el holograma de la Tierra que seguía girando sobre el suelo. Beltar se le acercó, su rostro reptil mostrando lo que podría haber sido engreimiento. Tu especie nos lo agradecerá finalmente una vez que aprendan su lugar en el orden galáctico. Mi especie, dijo Tamman en voz baja, hará lo que siempre ha hecho cuando se siente amenazada. ¿Qué es eso? Tamman finalmente miró al comandante Soriano. Sus ojos estaban tristes pero determinados. Lo que sea necesario para sobrevivir. Después de que Beltar se fue, Tamman se sentó solo en la cámara vacía. Sacó un pequeño dispositivo de comunicación, uno que parecía primitivo para los estándares del Consejo, pero que en realidad era mucho más avanzado que cualquier cosa que ellos poseyeran. Escribió un solo mensaje en un antiguo idioma de la Tierra que ninguna computadora alienígena podía traducir. La suerte está echada. Vienen en 6 meses. Preparaos para la guerra. El mensaje cruzó la galaxia a velocidades que habrían asombrado a los científicos del Consejo. Llegó a la Tierra en minutos, no en semanas. Tamman se puso de pie y caminó hacia la salida. Detrás de él, el holograma de la Tierra continuó su lenta rotación. Pronto, el Consejo aprendería por qué la humanidad había sobrevivido y prosperado a pesar de estar rodeada de enemigos más grandes, más fuertes y más numerosos. Habían votado para invadir la Tierra. Ahora, descubrirían lo que la Tierra pensaba sobre ser invadida. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El mensaje de Tamman llegó a la Tierra más rápido de lo que cualquier nave del Consejo podría viajar. En un búnker oculto en lo profundo de las montañas coreanas, el general Park Dejo leyó la transmisión decodificada por tercera vez. Su rostro curtido no mostraba emoción, pero sus manos apretaron el papel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 6 meses, dijo a la sala llena de oficiales militares. La flota del Consejo abandona Nexus Prime en 6 meses. La almirante Choi Jung-hee se inclinó hacia adelante en su silla. Era una mujer pequeña con ojos afilados que habían visto demasiadas batallas. ¿Cuántas naves? 847 naves, respondió la doctora. Kim Sora,
jefa de la División de Armas Avanzadas de la Tierra. Era joven para un trabajo tan importante, pero su brillante mente le había valido el puesto. Cada una es del tamaño de una ciudad. Armas de plasma, escudos de energía, viajes más rápidos que la luz. El capitán Lee Yang-gu estudió los informes de inteligencia extendidos sobre la mesa. Comandaba las fuerzas de ataque más élite de la Tierra. Soldados entrenados para misiones imposibles. Por cálculos normales, deberíamos rendirnos inmediatamente. Pero estos no son cálculos normales, dijo el general Park. Se levantó y caminó hacia la gran pantalla que mostraba la Tierra desde la órbita. ¿Están completos nuestros preparativos? La doctora Kim asintió. Las instalaciones de la fase 1 están en línea. Las plataformas de defensa orbital están cargadas y listas. Todas las ciudades principales han completado las rutas de evacuación subterráneas. ¿Fase 2? Preguntó el general. Las estaciones mineras de asteroides han sido convertidas. Los lanzadores cinéticos están instalados y probados. Nuestros activos de espacio profundo están en posición. La almirante Choui añadió, las flotas de submarinos están listas. Cada barco ha sido equipado con capacidades de lanzamiento. El Consejo ni siquiera sabe que tenemos naves submarinas. El general Park sonrió sombríamente. El Consejo pensó que estaban invadiendo un mundo primitivo con armas simples. No tenían idea de lo que la Tierra se había convertido mientras observaban desde lejos. 6 meses antes, cuando se detectaron las primeras naves exploradoras del Consejo, los gobiernos de la Tierra finalmente revelaron la verdad. La humanidad no era una especie de un solo mundo. Habían estado colonizando secretamente otros sistemas estelares durante más de 2 siglos. La Tierra primitiva era solo la punta de un iceberg mucho más grande. ¿Qué pasa con las poblaciones civiles?, preguntó el capitán Lee. La evacuación a las ciudades subterráneas está completa en un 78%, respondió la doctora Kim. El resto se terminará en 4 meses. Todas las personas en la Tierra estarán a salvo de los bombardeos orbitales. Las ciudades subterráneas eran maravillas de la ingeniería que el Consejo nunca había sospechado. Mientras los alienígenas observaban la actividad humana en la superficie, millones de personas vivían y trabajaban en vastos complejos excavados en roca sólida. Fábricas enteras, granjas y centros de investigación existían bajo tierra. ¿Y nuestros aliados?, preguntó el general. La almirante Choui consultó sus notas. Las colonias están listas. New Seoul, la estación Busan y los asentamientos de Juju informan plena preparación militar. El Consejo piensa que están atacando un mundo. Estarán luchando contra 50. El capitán Lee estudió las proyecciones tácticas. Su principal ventaja es la tecnología. Armas de plasma, escudos de energía, naves más rápidas. ¿Cómo superamos eso? La doctora Kim se puso de pie y activó una pantalla holográfica. Mostraba una nave de guerra del Consejo, su casco liso brillando con metal alienígena. Hemos estado estudiando su tecnología durante décadas. Sus escudos están diseñados para desviar armas de energía, rayos de plasma, cañones de partículas, matrices láser, y nunca han encontrado la guerra cinética pura. Sus escudos pueden detener una explosión de plasma que podría derretir una montaña, pero no pueden detener una barra de tungsteno que viaja al 15% de la velocidad de la luz. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. La mayor fortaleza del Consejo, su tecnología basada en energía, era inútil contra el método de guerra preferido de la humanidad. Explique. Las estaciones de asteroides, ordenó el general Park. La doctora Kim cambió la pantalla para mostrar lo que parecía una simple operación minera en el cinturón de asteroides de la Tierra. Para observadores externos, estas parecen ser plataformas mineras comerciales. En realidad, cada una es un lanzador de armas cinéticas capaz de disparar proyectiles a través del sistema solar con una precisión milimétrica. ¿Cuántos? 237 estaciones activas. Cada una puede disparar continuamente durante 6 horas antes de necesitar recargarse. La almirante Choui silbó suavemente.
Eso es suficiente potencia de fuego para arrasar continentes o destruir flotas, añadió el capitán Lee. El general asintió con aprobación mientras el consejo se preparaba para una simple misión de intimidación. La Tierra estaba lista para la guerra total. Pero las armas cinéticas eran solo el principio. Háblame de los protocolos de abordaje, dijo. Los ojos del capitán Lee se iluminaron. Esta era su especialidad. Las naves del Consejo están diseñadas para el combate de largo alcance. Su seguridad interna es mínima porque nunca se han enfrentado a acciones de abordaje. Sus tripulaciones no tienen entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Nuestros soldados sí, observó el general. Cada niño humano aprende defensa personal básica. Cada soldado entrena en combate de corto alcance. Hemos estudiado todas las formas de lucha desarrolladas en la historia humana. Los alienígenas del Consejo han vivido en paz durante tanto tiempo. Han olvidado cómo luchar sin armas. La doctora Kim añadió más detalles. Los diseños de sus naves priorizan la eficiencia sobre la defensa. Pasillos anchos, espacios abiertos, barreras mínimas, perfectos para armas de energía, terribles para prevenir asaltos de infantería. La reunión continuó durante horas mientras los líderes militares revisaban cada aspecto del plan de defensa de la Tierra. El Consejo esperaba encontrar un mundo primitivo asustado. En cambio, se encontrarían con la civilización más militarizada de la historia galáctica. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia del Consejo, de Mingen, el almirante de la flota Beltar revisaba sus planes de invasión. La enorme nave colgaba en el espacio sobre Nexus Prime, rodeada de cientos de otras naves preparándose para la partida. El mundo humano debería caer en horas, le dijo a su ayudante, un joven oficial soriano llamado Quesatar. Saldremos del hiperespacio justo fuera de su alcance orbital, exigiremos la rendición y demostraremos nuestro poder si se niegan. ¿Qué tipo de resistencia esperas?, preguntó Quesatar. La lengua de Beltar se movió despectivamente. Mínima. Sus armas más avanzadas son cohetes químicos y dispositivos nucleares rudimentarios. Contra nuestros cañones de plasma y escudos de energía, podrían arrojar rocas. Si Beltar hubiera podido ver el cinturón de asteroides alrededor de la Tierra, habría observado algo aterrador. Lo que él desestimó como arrojar rocas era exactamente lo que los humanos habían perfeccionado. Pero estas rocas se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz y golpeaban con la fuerza de armas nucleares. De vuelta en la Tierra, el general Park estaba en la cubierta de observación del Comando de Defensa, mirando las estrellas. En algún lugar, la flota del Consejo se preparaba para enseñarle a la humanidad su lugar en la galaxia. General, dijo la doctora Kim, uniéndose a él en la ventana. Está preocupado. Park permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo, el Consejo ha cometido dos errores críticos. Primero, asumen que la tecnología primitiva significa pensamiento primitivo. Segundo, creen que una civilización pacífica es automáticamente una civilización débil, y los humanos no somos ni primitivos ni débiles. Los humanos somos la única especie que ha pasado toda su historia preparándose para la guerra. Park respondió, cada generación ha enfrentado enemigos que intentan destruirlos. Hemos aprendido que la supervivencia requiere vigilancia constante, mejora continua y la voluntad de hacer lo que sea necesario. La doctora Kim asintió. Las especies del Consejo solo han conocido la paz y la prosperidad. Han olvidado que la civilización no es una garantía. Es un logro que debe ser defendido. En 3 meses, lo recordarán, dijo el general. Si sobreviven a la lección, depende de ellos. Sobre ellos, las estrellas continuaron su danza eterna, inconscientes de que el equilibrio del poder galáctico estaba a punto de cambiar para siempre. El Consejo venía a conquistar la Tierra. Pero la Tierra estaba lista para darle una lección a la galaxia sobre los peligros de subestimar a la humanidad. La flota del Consejo salió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra como una tormenta de metal y energía. 847 naves masivas aparecieron en perfecta formación. Sus cascos brillaban bajo la luz del sol distante. Cada nave era una ciudad flotante,
erizada de cañones de plasma y protegida por escudos de energía que brillaban con colores de arcoíris. En la Tierra, todas las estaciones de sensores gritaban advertencias. En el búnker de comando profundo, el general Park Dejo observaba la pantalla táctica mientras puntos rojos llenaban la pantalla. Cada punto representaba una nave de guerra alienígena capaz de destruir continentes enteros. ¿Disposición de la flota?, preguntó con calma. Formación estándar del Consejo, respondió la almirante Cho Yun-hee, estudiando sus instrumentos. Naves de mando en el centro, cruceros pesados formando el anillo exterior, naves de apoyo protegidas en el medio. Están siguiendo su manual a la perfección. El capitán Lee Yang-gu asintió sombríamente, lo que significa que no esperan resistencia real. En la nave insignia de Minjen, el almirante de la flota Beltar contempló el mundo azul-verde que colgaba en el espacio ante él. Parecía tan pacífico, tan indefenso. Las pocas estaciones orbitales que pudo detectar parecían primitivas en comparación con la tecnología del Consejo. «Abran un canal al planeta», ordenó. La forma de energía del alto canciller Mork apareció en las pantallas de toda la Tierra. Su voz, traducida a todos los idiomas humanos, llevaba el peso de la autoridad galáctica. Habitantes del tercer planeta, soy el alto canciller Mork del Consejo Galáctico. Su mundo ha sido juzgado como una amenaza para la paz galáctica. Entregarán todas las armas y se prepararán para la ocupación. Tienen una hora estándar para cumplir. En el búnker de comando, el general Park escuchó el ultimátum sin expresión. A su alrededor, sus oficiales esperaban órdenes. El planeta entero contuvo la respiración. «Almirante», dijo el general en voz baja, «señalice a nuestros activos en el espacio profundo. Comience la fase 1». La hora transcurrió en un silencio intenso. Las naves del Consejo mantuvieron sus posiciones. Los sensores rastreaban el planeta de abajo en busca de señales de preparación militar. Detectaron las cosas esperadas. Instalaciones de radar primitivas, redes de comunicación básicas, satélites de defensa simples. Lo que no detectaron fueron las 237 estaciones mineras de asteroides que de repente se habían convertido en plataformas de armas. No notaron las 53 fragatas sigilosas escondidas en los campos de hielo de los sistemas exteriores. Se perdieron por completo las flotas de submarinos que funcionaban en silencio bajo los océanos de la Tierra. Cuando la hora terminó, la respuesta de la Tierra no llegó con palabras, sino con violencia. El capitán Park Mino comandaba la estación de defensa orbital Alpha, una de las instalaciones que el Consejo desestimó como primitiva. Cuando el reloj llegó a 0, presionó un solo botón. «Lanzamiento cinético 1 disparado», informó con calma. A través del cinturón de asteroides, barras de tungsteno más largas que edificios se lanzaron desde plataformas ocultas. Aceleraron al 15% de la velocidad de la luz, invisibles para los sensores del Consejo hasta el momento del impacto. La primera barra golpeó al crucero pesado del Consejo Venganza. Los escudos de energía de la nave alienígena, diseñados para desviar rayos de plasma, resultaron inútiles contra la materia sólida que viajaba a velocidades relativistas. El penetrador de tungsteno atravesó el escudo como si no existiera, rasgó el casco como papel y continuó por el otro lado. Venganza se desintegró en una brillante explosión que iluminó el espacio durante miles de kilómetros. «Imposible», chilló Beltar mientras su pantalla táctica mostraba la destrucción. «¿Cómo penetraron nuestros escudos?». Su jefe de ciencia, una criatura insectoide con ojos compuestos, estudió las lecturas de los sensores con creciente horror. «Almirante, sus armas no se basan en energía. Están disparando proyectiles sólidos a velocidades increíbles». Antes de que Beltar pudiera responder, 17 naves del Consejo más murieron mientras el bombardeo cinético continuaba. La tecnología avanzada de los alienígenas no significaba nada contra trozos de metal que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz. «Todas las naves, maniobras evasivas», ordenó Beltar. «Fuego de respuesta». La flota del Consejo se dispersó mientras los rayos de plasma se lanzaban hacia las instalaciones orbitales de la Tierra. Pero las plataformas humanas eran pequeñas,
fuertemente blindadas y diseñadas para sobrevivir exactamente a este tipo de ataque. El comandante Kim Jun pilotó su fragata sigilosa, Ghost of Soul, a través del caos. Su nave era invisible para los sensores del Consejo, un lobo entre ovejas mientras las naves enemigas intentaban localizar la fuente de los ataques cinéticos. La tripulación de Kim lanzó ataques dirigidos contra sus matrices de comunicación. Aquí Ghost of Soul informó a través de la red táctica. La coordinación enemiga se está rompiendo. Sus formaciones se están desmoronando. Esta era la diferencia entre la guerra del Consejo y la guerra humana. Los alienígenas luchaban como caballeros honorables, siguiendo reglas y patrones establecidos. Los humanos luchaban como supervivientes, usando cada ventaja y explotando cada debilidad. La coronel Yu Hai-jin coordinó la red de defensa planetaria desde su centro de mando. Todas las unidades ejecuten el protocolo de enjambre. Háganlos perseguir sombras a través del espacio orbital de la Tierra. Miles de pequeñas plataformas de defensa se activaron. Cada una era apenas más grande que una nave de combate, pero llevaban suficiente potencia de fuego para amenazar naves mucho más grandes. El Consejo había esperado enfrentarse a unas pocas instalaciones importantes. En cambio, se encontraron bajo ataque desde todas las direcciones a la vez. Es como luchar contra insectos, se quejó un capitán del Consejo a través de la red táctica. Destruyes uno y aparecen tres más, pero los humanos apenas estaban comenzando. Desde el cinturón de asteroides, los transportadores de hielo y las naves de carga revelaron su verdadera naturaleza al lanzar oleadas de proyectiles cinéticos. Cada pieza de la infraestructura espacial humana había sido diseñada con un doble propósito, y la guerra siempre fue el segundo propósito. La almirante Son Yerim comandaba la flota de reconocimiento espacial profundo desde su nave insignia Hidden Blade. Sus naves habían estado observando el acercamiento del Consejo durante semanas, reuniendo inteligencia y esperando el momento perfecto. Todas las naves, inicien el protocolo de cazador, ordenó. Apuntar a sus naves de suministro. La flota del Consejo se encontró bajo ataque desde atrás mientras los asaltantes humanos atacaban sus naves más vulnerables. Los petróleros de combustible explotaron, las naves de suministro murieron y las naves de comunicación quedaron en silencio bajo ataques precisos de enemigos invisibles. El almirante de la flota Beltar vio cómo su perfecta formación se disolvía en el caos. Las naves se dispersaron en todas direcciones, tratando de evitar a los atacantes invisibles mientras buscaban objetivos para atacar. Sus cañones de plasma, devastadores contra los escudos de energía, resultaron casi inútiles contra las pequeñas y rápidas plataformas humanas. Señor, informó su oficial táctico, hemos perdido 127 naves. Las bajas enemigas parecen mínimas. ¿Cómo es posible?, exigió Beltar, son primitivos. Pero incluso mientras hablaba, empezaba a entender. Los humanos no luchaban como primitivos. Luchaban como depredadores que habían perfeccionado el arte de matar. De vuelta en la Tierra, el general Park observó la batalla desarrollarse con interés profesional. La primera fase se desarrollaba exactamente según lo planeado. La arrogancia del Consejo los había llevado a una trampa que se había estado gestando durante siglos. ¿Informes de bajas?, preguntó. Hemos perdido el 23% de nuestra infraestructura orbital, respondió la almirante Choui. Pero esperábamos pérdidas mayores. Su puntería es menos efectiva de lo que nuestras simulaciones predijeron. Porque nunca han luchado contra un oponente que se defiende, observó el capitán Lee. Sus armas están diseñadas para la intimidación, no para el combate real. La doctora Kim Sora estudió los datos entrantes. Su tecnología de escudos es impresionante, pero tiene un defecto crítico. Está diseñada bajo la suposición de que todas las armas se basan en energía. Nunca han encontrado la guerra cinética pura. ¿Y sus formaciones?, preguntó el general, perfectas según el manual y completamente inadecuadas para la batalla real. Luchan como si esto fuera un desfile, no una guerra. Al finalizar el primer día de combate, la flota del Consejo había perdido casi 200 naves mientras infligía un daño mínimo a las defensas de la Tierra. En sus milenios de existencia,
Ningún mundo había desangrado tanto al Consejo. Pero esto era solo el principio. Los humanos habían mostrado sus capacidades defensivas. Ahora era el momento de mostrar lo que podían hacer en el ataque. El almirante de la flota Beltar miró su pantalla táctica con incredulidad. El mundo primitivo que se suponía que se rendiría en horas acababa de infligir al Consejo su peor derrota militar en la historia registrada. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, los refuerzos ya estaban en camino. Pero Beltar empezaba a sospechar que todas las naves de la galaxia podrían no ser suficientes. Los humanos habían derramado la primera sangre, y fluía en ríos a través del vacío. 3 semanas después de la primera batalla, la flota de refuerzo llegó del espacio del Consejo. 400 naves adicionales salieron del hiperespacio, incluyendo los acorazados más avanzados que el Consejo jamás había construido. El almirante de la flota Beltar sintió una oleada de alivio cuando su maltrecha flota fue unida por naves frescas comandadas por el almirante Corval, un veterano de una docena de conquistas exitosas. Informe de estado, exigió Corval a través del enlace de comunicación. Su especie parecía cristales andantes, y su voz resonaba como cristales rotos. Estos humanos no son lo que esperábamos, admitió Beltar con renuencia. Sus armas pueden penetrar nuestros escudos. Sus tácticas son poco convencionales. La forma cristalina de Corval pulsó con energía desdeñosa. Permitiste que primitivos derrotaran naves del Consejo. Imposible. Compruébalo tú mismo, replicó Beltar, transmitiendo las grabaciones de la batalla. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad había pasado la pausa de 3 semanas preparándose para la siguiente fase de la guerra. En el búnker de comando profundo, el general Park Dejo revisó los informes de inteligencia con su personal. El Dr. Park Sayu, jefe de xenobiología y análisis táctico, presentó sus hallazgos. Hemos estudiado los restos de sus naves destruidas. Su tecnología es sofisticada pero inflexible. Han diseñado todo en torno al combate energético de largo alcance. Explique, dijo el general Yang Gu-jin, comandante de operaciones especiales. Sus naves tienen pasillos anchos y espacios abiertos optimizados para el combate con armas de energía. Pero esto las hace vulnerables a las acciones de abordaje. Sus tripulaciones no tienen entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo porque sus escudos hacían imposible el abordaje hasta ahora. El presidente Lee Daun se unió a la reunión a través de un enlace seguro desde el centro de mando civil. ¿Qué sugieren? El general Yang sonrió sombríamente. Les llevaremos la lucha directamente a ellos. Lo que siguió desafió todo lo que el Consejo sabía sobre la guerra espacial. Naves humanas, más pequeñas y maniobrables que las naves alienígenas, comenzaron ataques de embestida. Pero no eran ataques suicidas. Eran acciones de abordaje calculadas con precisión. El capitán Lee Jae-ung-gu lideró el primer asalto a un acorazado del Consejo desde su nave de ataque. Sander. Velocidad de embestida, ordenó. Apuntar a sus generadores de escudos. La pequeña nave humana aceleró hacia la enorme nave alienígena a máxima velocidad. En el último segundo, disparó penetradores cinéticos para abrir agujeros en el casco, luego se estrelló contra la brecha que había creado. Partidos de abordaje, adelante, ordenó Lee. Los soldados humanos se precipitaron a través de la brecha en el casco alienígena como agua a través de una presa rota. Llevaban armas cinéticas, armas que disparaban balas en lugar de rayos de energía. Contra las defensas basadas en energía del Consejo, tales armas primitivas resultaron devastadoramente efectivas. La tripulación alienígena nunca se había enfrentado a algo así. Llevaban rifles de plasma diseñados para el combate de largo alcance, pero los humanos se acercaron al alcance cuerpo a cuerpo antes de que pudieran reaccionar. El combate cuerpo a cuerpo, brutal e inmediato, abrumó a los sofisticados alienígenas que nunca habían aprendido a luchar con las manos. Puente asegurado, informó el sargento Kim Min-su por el comunicador. Tripulación enemiga rindiéndose. El capitán Lee asintió sombríamente. Tomen el control de sus sistemas de armas. Giren sus armas contra su propia flota. Esta era la forma de guerra humana. Convertir cada ventaja en un arma. Cada victoria en un peldaño hacia una victoria mayor.
El almirante Corval observó con horror cómo uno de sus propios acorazados comenzaba a disparar contra las naves del Consejo. ¿Cómo controlan nuestras naves? Acciones de abordaje, señor, respondió su oficial táctico. Están tomando físicamente nuestras naves y volviéndolas contra nosotros. Pero las acciones de abordaje eran solo un elemento de la estrategia evolucionada de la humanidad. La almirante Sanrim coordinó la campaña en el espacio profundo desde su nave de mando. Todos los asaltantes ejecuten el Protocolo 7, ataquen sus líneas de suministro. Naves humanas disfrazadas de escombros o escondidas en campos de asteroides atacaron los convoys de suministro del Consejo. Cada petrólero de combustible destruido dejaba naves enemigas varadas. Cada nave de suministro eliminada debilitaba su capacidad para seguir luchando. El Consejo tenía números y tecnología. Pero los humanos tenían algo que nunca habían encontrado. Una especie que trataba la guerra como una evolución. Cada batalla les enseñaba nuevas lecciones. Cada derrota los hacía adaptarse más rápido. Aprenden demasiado rápido, observó el almirante Corval mientras estudiaba los informes tácticos. Cada estrategia que usamos, la contrarrestan en unas horas. El presidente Lee Dawn se dirigió a las colonias humanas en todo el espacio conocido. Nos enfrentamos a la extinción, pero no la enfrentamos solos. Cada colonia, cada puesto avanzado, cada humano que llama a las estrellas hogar, estamos juntos. La revelación golpeó al Consejo como un rayo. La Tierra primitiva que creían estar conquistando no era el único mundo de la humanidad. A través de docenas de sistemas estelares, las colonias humanas se rebelaron simultáneamente y comenzaron a atacar las instalaciones del Consejo. «Imposible», susurró Beltar mientras los informes inundaban. «Son una especie de un solo mundo. Nuestra inteligencia lo confirmó». Su inteligencia estaba equivocada, replicó el capitán Park Mino desde su nave del Consejo capturada. Hemos estado viajando por el espacio durante más de 2 siglos. Los hemos estado observando mientras ustedes creían que nos observaban a nosotros. El alcance del engaño asombró a los comandantes alienígenas. Cada observación de la Tierra, cada informe de inteligencia, cada suposición sobre las capacidades humanas había sido cuidadosamente orquestada. El Consejo había caído en una trampa que tardó 3 siglos en prepararse. El general Yang coordinó los equipos de asalto terrestre con una eficiencia mortal. Equipos Alfa a Delta, inicien la secuencia de abordaje en las naves objetivo. Recuerden, sus armas están diseñadas para el combate de largo alcance. Acérquense y permanezcan cerca. Los soldados humanos pulularon por las naves del Consejo como anticuerpos atacando una infección. Su entrenamiento, forjado en siglos de guerra humana, resultó abrumador contra alienígenas que solo habían conocido la paz. El impacto psicológico fue tan devastador como las bajas físicas. Las especies del Consejo habían vivido en una galaxia donde la guerra era ritualizada, civilizada, predecible. Seguían reglas y convenciones que tenían sentido cuando todos usaban tecnologías similares. Pero los humanos nunca habían seguido esas reglas porque los humanos nunca habían conocido la verdadera paz. Cada generación había enfrentado amenazas existenciales. Cada cultura había desarrollado formas únicas de sobrevivir a probabilidades imposibles. Señor, informó el oficial de inteligencia del almirante Son. Las formaciones del Consejo se están desmoronando por completo. Luchan como naves individuales en lugar de flotas coordinadas porque nunca se han enfrentado a la guerra total. Son respondió. Luchan como si esto fuera un juego con reglas. Luchamos como si nuestra especie dependiera de ello. La doctora Park Segu analizó los perfiles psicológicos de los alienígenas capturados. Sufren de lo que podríamos llamar choque cultural. Su visión del mundo entera se basa en que la superioridad tecnológica determina la victoria. Cuando esa ventaja desaparece, no tienen estrategias de respaldo. La marea de la batalla cambió decisivamente a favor de la humanidad. Las naves del Consejo se encontraron bajo ataque desde todas las direcciones. Armas cinéticas del cinturón de asteroides, asaltantes del espacio profundo, partidas de abordaje que volvieron sus propias naves contra ellos, y ahora ataques coordinados de colonias humanas que nunca supieron que existían.
El almirante de la flota Beltar miró su pantalla táctica mientras otro acorazado caía ante las fronteras humanas. No solo nos están derrotando, dijo en voz baja. Están aprendiendo de nosotros. Cada nave que capturan les da más conocimiento. La forma cristalina del almirante Corval parpadeó de miedo. Necesitamos retirarnos, reagruparnos, pedir refuerzos adicionales. Pero incluso mientras hablaba, ambos comandantes sabían la verdad. La flota más grande del Consejo, su tecnología más avanzada, su abrumadora superioridad numérica, nada de eso importaba contra un enemigo que había pasado toda su existencia preparándose para este escenario exacto. Al finalizar la cuarta semana de combate, las pérdidas del Consejo superaron las 600 naves. Su invasión se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia contra un enemigo que se hacía más fuerte cada día que pasaba. En las profundidades del espacio, la almirante Son observó cómo otra nave del Consejo se rendía a la acción de abordaje. Señales a todas las unidades, ordenó. Prepárense para la fase 3. Es hora de llevar esta guerra a sus mundos de origen. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los restos de la poderosa flota del Consejo cojeaban por el espacio, apenas un tercio de su fuerza original restante. Lo que había comenzado como una simple conquista de un mundo primitivo se había convertido en el mayor desastre militar de la historia galáctica. Naves que nunca habían conocido la derrota ahora mostraban las cicatrices de batallas para las que nunca fueron diseñadas. En la cámara de emergencia del Consejo a bordo de la nave insignia de Mingen, representantes de las especies supervivientes se reunieron en una sesión desesperada. Las formas holográficas de aquellos que habían huido a mundos distantes se unieron a la discusión, sus voces tensas por el miedo y la incredulidad. El anciano guardián Sixtal, un antiguo ser cristalino que había presenciado la fundación del Consejo hace 3 milenios, habló con una voz como hielo que se rompía. En 3.000 años, nunca hemos enfrentado tal humillación. ¿Cómo pudimos juzgar tan catastróficamente mal a estas criaturas? El almirante de la flota Beltar. Su forma reptil, hundida en la derrota, apenas podía mirar al anciano. No son lo que parecían ser. Todas las suposiciones que hicimos fueron erróneas. Explique, ordenó el alto canciller Mordek, su forma de energía parpadeando con una rabia apenas contenida. Antes de que Beltar pudiera responder, el embajador Tamman entró en la cámara. Pero este no era el tranquilo observador humano que recordaban de Nexus Prime. Implantes cibernéticos avanzados brillaban a lo largo de sus sienes, y su ropa llevaba tecnología que era claramente décadas más avanzada que cualquier cosa que poseyera el Consejo. Permítanme explicar, dijo Tamman con calma. La cámara quedó en silencio. Los alienígenas que habían descartado a los humanos como primitivos ahora miraban una tecnología que no podían entender, montada en un ser que habían subestimado por completo. ¿Quieren saber cómo nos juzgaron mal?, continuó Tamman. Vieron armas químicas y asumieron que éramos primitivos. Observaron dispositivos nucleares y los consideraron rudimentarios. Observaron nuestros conflictos y creyeron que estábamos divididos. La forma cristalina del anciano Sixtal resonó con confusión. No eran estas observaciones precisas. Fueron engaños cuidadosamente orquestados, replicó Tamman. Cada pieza de inteligencia que recopilaron fue diseñada para hacerlos subestimarnos. Hemos estado viajando por el espacio durante más de 2 siglos, pero les permitimos ver solo lo que queríamos que vieran. La revelación golpeó la cámara como un golpe físico. La forma de energía del alto canciller Mordek pulsó con asombro. ¿Quieres decir que la Tierra nunca fue nuestro único mundo? Tamman confirmó. Tenemos colonias en todo el espacio conocido. Hemos estado estudiando su tecnología, sus tácticas, sus debilidades mientras ustedes creían que estaban estudiando las nuestras. El almirante Corval, su forma cristalina tenue por la derrota, susurró, las estaciones mineras, las naves de carga, la plataforma orbital, todo armas disfrazadas. Tamman asintió. Convertimos nuestra civilización entera en una trampa, y ustedes cayeron en ella voluntariamente. Como si fueran invocados por sus palabras, aparecieron nuevos contactos en las pantallas tácticas.
Naves humanas emergieron del hiperespacio alrededor de la flota del Consejo, pero estas naves no se parecían en nada a la tecnología aparentemente primitiva de la Tierra. Eran elegantes, avanzadas y absolutamente mortales. La voz del almirante Kim Tae-yong resonó en todas las naves del Consejo. Aquí el almirante Kim de la Fuerza de Defensa Colonial Humana. Votaron para invadir nuestro mundo natal. Trajeron la guerra a nuestros hijos. Tienen una oportunidad de rendirse. Las naves humanas que rodeaban los restos del Consejo eran maravillas de la ingeniería que hacían que la tecnología alienígena pareciera primitiva. Armas que podían partir planetas. Escudos que curvaban el espacio mismo. Motores que se movían más rápido de lo que los físicos del Consejo creían posible. Imposible, exhaló Beltar. ¿De dónde vino esta tecnología? Del mismo lugar de donde provienen todos los logros humanos, respondió Tamman. La necesidad. Sabíamos que este día llegaría eventualmente. Nos hemos estado preparando durante 3 siglos. La antigua mente del anciano Sixel luchó por procesar el alcance del engaño. Construyeron una civilización interestelar en secreto mientras mantenían la apariencia de un solo mundo primitivo. Aprendimos pronto que la galaxia teme lo que no entiende, explicó Tamman. Así que nos aseguramos de que nunca entendieran lo que realmente éramos. La última pieza del rompecabezas se encajó cuando las transmisiones de datos de las colonias humanas en toda la galaxia llegaron a las naves del Consejo. Mundos que nunca habían aparecido en ningún mapa estelar se revelaron. Estaciones espaciales que habían sido invisibles para los sensores del Consejo anunciaron su presencia. Toda una civilización emergió de las sombras. No somos conquistadores, anunció el almirante Kim. Somos supervivientes. Cada aspecto de nuestra cultura, nuestra tecnología, nuestra propia evolución se ha dirigido hacia un objetivo: asegurar que la humanidad perdure sin importar lo que nos amenace. La forma del alto canciller Mork parpadeó débilmente. ¿Qué quieren? Lo que siempre hemos querido, respondió Tamman, que nos dejen en paz. Desarrollarnos en paz, proteger a nuestros hijos de aquellos que los dañarían. ¿Y si nos negamos?, preguntó Beltar. La respuesta del almirante Kim fue tan fría como el espacio mismo. Entonces se unirán a las otras especies que pensaron que podían destruir a la humanidad. La amenaza implícita flotaba en el vacío como una sentencia de muerte. Las especies del Consejo, que habían gobernado la galaxia a través de la superioridad tecnológica, ahora se enfrentaban a un enemigo que había convertido su mayor fortaleza en irrelevancia. ¿Cuántas otras especies?, susurró el anciano Sixel. 43, respondió Tamman con naturalidad. En los últimos 2 siglos, 43 especies diferentes decidieron que la humanidad era una amenaza que debía ser eliminada. Sus mundos de origen son ahora colonias mineras atendidas por sus descendientes. La cámara se llenó de un silencio horrorizado. Los amables humanos que habían parecido tan razonables, tan diplomáticos, habían mencionado casualmente la conquista de 43 civilizaciones. Intentamos advertirles, continuó Tamman. Estuve en su cámara y les dije que no entendían lo que estaban despertando. Eligieron no escuchar. La voz del almirante Corval era apenas un susurro. ¿Qué sucede ahora? Ahora aprenderán lo que aprendieron todas las demás especies que nos amenazaron, respondió el almirante Kim. La humanidad no es cruel por elección, pero somos exhaustivos por necesidad. La rendición del Consejo fue rápida y completa. Las especies que habían gobernado la galaxia durante milenios se encontraron sujetas a la supervisión humana, sus flotas fueron disueltas, sus armas confiscadas, sus miembros más agresivos reubicados en colonias cuidadosamente monitoreadas. Pero la humanidad no gobernó a través de la crueldad. Gobernaron a través de la competencia. A través de la capacidad demostrada de hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses. El nuevo orden de la galaxia no se construyó solo sobre el miedo, sino sobre el reconocimiento de que algunas especies eran simplemente mejores en la supervivencia que otras. En los años que siguieron, las antiguas especies del Consejo contarían a sus hijos historias sobre el día en que intentaron invadir un mundo primitivo llamado Tierra. Hablarían en voz baja sobre los humanos que habían convertido una galaxia entera en su coto de caza mientras fingían ser presas indefensas.
El anciano Sistal, ahora viviendo en un cómodo exilio en un mundo administrado por humanos, a menudo reflexionaba sobre la sesión final del consejo. Nos creíamos depredadores ápice, diría. Nos equivocamos. Los humanos no son depredadores. Son algo mucho más peligroso. Son supervivientes. Y en un universo que constantemente intenta matarte, los supervivientes siempre ganan. La galaxia había aprendido una dura lección sobre los peligros de subestimar a la humanidad. Algunas especies la aprendieron a través de la diplomacia, otras a través de la conquista, pero todas la aprendieron eventualmente. La era del dominio humano había comenzado, y duraría tanto como las estrellas mismas ardieran en la oscuridad. El Consejo había votado para invadir la Tierra, creyendo que ganarían un mundo tributario. En cambio, habían despertado algo que rehacería la galaxia a la imagen de la humanidad, una especie conquistada a la vez. Los humanos habían intentado advertirles, pero como tantos otros antes que ellos, el Consejo había confundido la moderación de la humanidad con debilidad, su paciencia con pasividad, su civilización con fragilidad. Fue un error que nunca volverían a cometer porque nunca más estarían en posición de cometer ningún error.